Hágale. Hola, muy buenos días con todas y todos. Esto es Para la Oreja. Somos un grupo de amigos que nos hemos organizado para hacer podcast para ustedes. El tema de hoy es el desempleo. Bueno, con esto les quiero presentar el grupo. Somos Alexander Almeida, Cristian Ortega, Andrés López y quien les habla, Tatiana Rivadeneira. Bueno, este día les vamos a hablar, como les comenté, del desempleo. Para hacer una introducción al tema, quiero comentarles algunos detalles, algunas particularidades que el día de hoy estamos viviendo gracias a la pandemia del COVID-19. Es evidente y todos lo hemos vivido, es decir, todos tenemos un cercano, un familiar, un conocido que ya está en el desempleo gracias a esta pandemia. Evidentemente, las cifras anteriores a que nosotros entremos en pandemia ya eran alarmantes. El Ecuador es un país que viene cargado de crisis económica, crisis en el desempleo también, evidentemente. Antes de la pandemia, en el 2019, pues hay una estadística de que solo existían empleos del 45% de la población. Y dentro de este porcentaje, el empleo informal era del 7.5%. Pero esto no nos da un parámetro de lo que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Como les comenté, el, el COVID-19 ha llevado a muchas empresas a cerrar. Ahora, otro de los abusos que existen con respecto a la legislación en temas de desempleo es que están utilizando un artículo que es el de caso fortuito, fuerza mayor. Podemos pensar que el COVID-19, esta pandemia, es un caso de fortuito o fuerza mayor. Evidentemente sí, es un caso de fuerza mayor, pero para que a alguno de nosotros nos despidan utilizando este artículo, tiene que la empresa desaparecer del mercado. Tienen que cerrar todo, tienen que todo cerrar. Esa empresa tiene que cerrar para que puedan despedirnos por esto. Ahora, se da una cifra a la fecha de 173,000 personas que han sido desempleadas, desvinculadas de sus labores usando este artículo. Evidentemente tendríamos que ver si realmente fue legal estos despidos. Chévere, Tati. Bueno, creo que un poco para ampliar un poco tu tema de lo que hablabas de las personas, de las últimas cifras oficiales que el ministro Poveda, ministro de Trabajo, les dio a la Asamblea, pues hablaba más de 180,000 personas que han sido desvinculadas de su trabajo en estos 3 meses de confinamiento debido a la pandemia, de los cuales más de 100,000 han sido, digamos, un acuerdo entre partes, como tú dices, porque siempre la que tiene que perder es el empleado y no el dueño de la empresa. Más de 15,000 personas han sido por despido intempestivo, más de 16,000 personas han sido por liquidación total de las empresas. Ahora se habla ya de supresión de partidas. Entonces esta cifra no es que ahí queda, va a seguir subiendo. Sin embargo, yo quiero hablar de esa gente, de esta frase que siempre decimos los ecuatorianos: no nos morimos de hambre. Ahora vemos emprendedores por todo lado, vemos de gente haciendo almuerzos en su casa, no sé, pues en mi barrio, en el barrio de ustedes, yo creo que pasan pues timbrándoles la puerta, que están vendiendo verduras, que venden papas, pues que venden cientos de productos que antes tú tenías que ir a una tienda a comprarlos, pues ahora te los llevan a la casa. Tengo muchos amigos que han creado ya sus app virtuales, de tiendas virtuales, te ofrecen paquetes. Y eso es de lo que yo quiero hablar y de lo que he visto un poco de mis amigos, de su sentir, de esas quejas que ellos tienen de que, claro, nosotros seguimos viendo a las grandes cadenas, sale algún artista con un labial, con una crema, pues ellos sí los compramos. Pero cuando le queremos comprar a un amigo, en vez de apoyarlo, sentimos hasta un poco de lástima. Yo no sé cuál es nuestro pensamiento, así, pucha, está vendiendo una crema porque se quedó sin empleo. O sea, tenemos que sacarnos de eso. Quedarnos sin empleo nos puede pasar a todos en cualquier momento, y lo que están haciendo no es vendiendo una crema como de ayudémosle pobrecito. Es un nuevo emprendimiento que ellos están poniendo, es un nuevo trabajo. No es de darnos pena que alguien está haciendo
A, B o C tareas. Lo que tenemos es que ahora ayudarnos entre nosotros, comprar a nuestra gente, comprar a nuestros amigos. En vez de irnos a un supermercado a comprar las verduras, pues en el barrio hay la señora que te vende frutas, verduras, o como les digo ahora que vienen a las casas. Entonces es hora de apoyarnos entre nosotros, quitarnos ese pensamiento de que es que el man está sin trabajo y le tocó vender ropa. Quitemos esos pensamientos. Es gente emprendedora, gente que quiere salir. Los ecuatorianos somos así. Los ecuatorianos no nos vamos a morir de hambre y tenemos que salir, pero ese ayudar tenemos que hacer de parte y parte. Esa es la una parte. La otra parte que también me he encontrado es de los servidores públicos que han trabajado 15, 20 años en el servicio público, se quedan sin trabajo y en cambio ellos no saben qué hacer. Y ponerse a vender algo, en cambio para ellos es la peor vergüenza del mundo. Eso también tenemos que quitarnos, porque ahora conseguir un empleo en lo privado o en lo público es realmente complicado. Puedes haber estudiado masterados, posgrados. Creo que a veces hasta eso es una desventaja ahora porque las empresas asumen que no te pueden pagar conforme a tus estudios. Entonces empecemos a emprender, empecemos a sacar este país desde el otro lado, desde tus emprendimientos, desde tus servicios, ofrecer entre nosotros. El Estado no puede garantizar nuestra vida a los servidores públicos. El servidor público se acostumbró a ganar un sueldo y a no querer hacer nada más. Entonces, esa es mi invitación. O sea, tenemos que empezar a generar nosotros, a plantearnos ideas, investiguen, estudien. Hay mucha gente tampoco que no sabe cómo buscar trabajo. Esa es la otra que me pasó, ¿no? Por ejemplo, a mí yo 11 años en lo público y ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué hago ahora que ya no estoy en lo público? Entonces, realmente es complicado. Tal vez en otra ocasión les quisiera contar un poco cómo es este proceso de buscar trabajo que mucha gente, tal vez la gente no sepa cómo hacer. Y para finalizar yo y un poco dejar la preguntita para Tati al final, ella pues pues, no lo hemos dicho, pero Tati es abogada, entonces un poco nos puede guiar en este aspecto. Una de las cosas que a mí me queda siempre es las liquidaciones en el servicio público, Tati. O sea, demoran a veces años en pagarte, años. A mí muchas veces me han pasado 2 años, fue la que más me pasó. Pero ahora en esta situación, ¿qué más necesitar tu liquidación hasta, como les digo, para poder emprender algo, tener ese dinero para poder emprender en algo? Pero ¿qué hacer? ¿Cómo exigir para que te paguen lo más rápido posible y tú puedas emprender? Porque eso es una de las trabas que podemos tener en el momento de tener ese dinero. Le doy paso a Andrés, compañero. Yo lo veo aquí abajo, no sé cómo lo vean ustedes allá, pero dale, Andrés, tu turno. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Buenos días, Alex, Tatiana, buenos días. Sí, si bien es cierto, el tema del desempleo ahora en el Ecuador ha sido un tema, digamos, en boga, ¿no? O sea, el tema ha sido bastante complicado. Si bien es cierto, el tema de la pandemia no ha estado preparado, no hemos estado preparados para afrontar esta pandemia, o sea, afrontar en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de población en general. No hemos estado preparados, pero bueno, pienso que estamos haciendo lo justo y lo necesario de acuerdo a nuestras posibilidades como país, tomando referencias como es Estados Unidos, por ejemplo. Se entiende que está dentro de las potencias mundiales, no es la primera. Está como está ahora. El tema de salud, de educación, como vuelvo y repito, está bastante deteriorada la situación y el panorama se está empeorando. Entonces, pienso que el tema tiene muchos aristas para analizar. Independientemente cómo esté, cada país, creo que la salud, la educación, la política es una arista bastante fundamental. Yo soy un tipo político, pero pienso que la política ahora ha estado bastante inmiscuida en muchas cosas, en muchos temas, que deben toparse también para sacar algo bueno también de eso también, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema político no debe dejarse de lado. Y acotando un poco más a lo que decía Cristian, por el tema de las cifras que dijo el ministro del Trabajo, Luis Arturo Poveda. Hay bastantes cifras que se están detallando por el tema de los artículos, que me parece, si no estoy mal, Tatiana debe corroborar esta situación, que es del artículo 169, el numeral 6, me parece, ¿no es cierto? Que claro, bueno, hablan sobre el caso fortuito y fuerza mayor y bueno, etcétera. Que obviamente Tatiana tiene más conocimiento sobre el tema. Pero
que claro, nada más esto es un resumen de las cosas que se puede sacar. Ahora, a partir de esto, como una vivencia personal, tengo familiares directamente, o sea, familiares directos que viven esta realidad. Es decir, hay, tengo mi hermano que es, digamos, dueño de un negocio. Él está a cargo prácticamente de 5 empleados y le tocó votar prácticamente a 3. Redució prácticamente la mitad y la situación se está empeorando. Entonces, no hay crédito, no hay dinero que ya vaya a sustentar tanta deuda, tanto déficit, y es necesario un poco analizar eso también. Lo que decía Cristian es fundamental. Las personas que se quedaron sin trabajo, que no tienen nada que hacer, que son profesionales con título de cuarto nivel, ahora están vendiendo almuerzos, ahora están haciendo emprendimientos, que me parece excelente, porque de eso se trata, el ecuatoriano es ese. Se ve la manera de sobresalir adelante, de sobresalir, y de todas las fallas que tenga, pues bueno, sacar algo bueno. Y eso me parece excelente. Me parece que Alex también tenía algo que acotar y doy paso a Alex para que continúe con el tema. Dale, buenas con todos. En mi punto de vista, el desempleo que está trayendo el COVID en realidad es uno de los puntos o perspectivas de esta emergencia que va a traer más mella, digamos, más consecuencias graves en la sociedad para mi forma de ver. Entonces, tal vez lo estamos pintando como grave, pero yo creo que debemos pintarlo aún más como gravísimo, porque esto va a dejar una marca en mi forma de ver sin ser pesimista, intentando no ser pesimista, pero va a dejar una marca de décadas, ¿sí? El, en realidad, el mundo capitalista y de libre mercado que vivimos se mueve por el flujo que le demos al dinero. El flujo es lo que manda, ¿sí? Y el desempleo trae una para de ese flujo, porque oferta y demanda se van a quedar estancadas cuando las empresas no tengan cómo generar, cómo producir, porque no pueden pagar empleados y a la vez el empleado que no gana un dinero no va a poder, en ese caso, consumir, ¿sí? Entonces es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que, en donde se basa todo este libre mercado. Entonces es muy, muy, muy grave, gravísimo, y pues va a dejar algo en décadas de aquí en adelante como para poderse solucionar. La realidad que estamos viviendo en este momento es el inicio del iceberg, la punta del iceberg que después veremos en mi forma de ver, ¿sí? Ahora, en la caída es inevitable, ¿no? La caída de los mercados es algo que se va a dar, que no hay por dónde darle vueltas, que es algo que vamos a experimentar. En el caso del Ecuador, ya dieron ustedes las estadísticas, pero en realidad la más importante de las estadísticas que tal vez no les escuché en mi forma de ver para el Ecuador es que llegaremos alrededor de 800,000 más o menos de desempleo, que nos va a significar alrededor del 10%, 12% de desempleo, mientras que en diciembre del 2019 se ubicaba en un 4.6. Entonces, es casi doblar más o menos el desempleo. Pero eso viendo al Ecuador, ¿no? En marzo de este año, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a analizar el trabajo, en su análisis presentan que son 195 millones más o menos el número de horas que se han visto reducidas hasta el momento, y eso seguirá creciendo, como dice el Cris. En realidad estamos viviendo el inicio de esta debacle. Y pues en el tema, si nos centramos en Ecuador, yo creo que ya hemos dicho las cosas malas que tal vez puede traer, pero tal vez debemos centrarnos un poquito en dar nuestro punto de vista en las posibles soluciones que nosotros pensamos que puedan darse. He leído un poquito las soluciones que los gobiernos están dando y pues miro que todas las soluciones que los gobiernos están tratando de dar para poder salir sobre esto, están basadas en apoyar la liquidez del mercado, apoyar a las empresas, apoyar también a que no se pierdan
plazas de trabajo, pero en realidad veo que todo gira en lo que yo llamo empatía. Cuando tú te haces empático con que eres parte de una sociedad, eres parte de un todo, es solo ahí que vas a poder poner tus intereses personales bajo los intereses del bienestar común, ¿sí? Si es que decimos, apoyemos a las empresas, apoyemos a los trabajadores, pero entre esas dos partes, entre esas dos núcleos que gira esa solución, no tuercen el brazo el uno al otro. El uno no quiere que un salario de él sea mermado de alguna forma, pero el empresario tampoco quiere perder rentabilidad y los dos chocan en ese momento y no encuentran un acuerdo, es que no vamos a llegar a nada. Entonces, en algún momento tenemos que elevar la conciencia que somos parte de algo más grande y tenemos que buscar un bienestar común. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que torcer el brazo en algunos beneficios nuestros y el otro lado también para llegar a un acuerdo. Y si eso no se da, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así que hasta aquí yo creería que es lo que quiero comentarles acerca de mi punto de vista del desempleo. Además de que quisiera que piensen que no debemos centrarnos en solo analizar el desempleo en el Ecuador. Creo que esto es algo global que se está viviendo de forma mundial. La OIT mismo coloca que América Latina es el lugar más afectado en el mundo en el desempleo. Después está seguido de Europa y Asia Central. Pero igualmente, como dice Andrés, las grandes potencias están viviendo lo mismo, ¿no? Estados Unidos al momento tiene en los estudios 14% ya casi de desempleo, pero ellos estiman llegar a un 20%, que imagínense es millones de gente que están en la para. Y el otro punto que quisiera también poner sobre la mesa es que el principal problema del Ecuador, como ya lo nombraron, es todo ese masivo de gente que se desenvuelve en trabajos que el ministerio llama no adecuados, ¿no? Que están o bajo el salario básico o bajo el número de horas establecidas como normales, que son las 40 horas semanales. Entonces, yo creo que ese es el principal problema, en cambio, en el Ecuador, ¿no? Que la informalidad es tan fuerte que las personas que trabajan en este ámbito no tienen una seguridad social, no tienen garantías del gobierno para poder desarrollarse. Entonces, allí está el meollo de por qué es tan difícil este tema, ¿no? No poder proteger a esas personas que en realidad se salieron de la formalidad normal, ¿sí? Entonces, no sé, aquí en este punto yo abriré el debate como para oírles a ustedes, a todos, también el que nos den un punto de vista en qué podemos hacer, cómo podemos solucionar y en qué creen que se basa la principal forma de encontrar un camino en esto, ¿no? Gracias, Alex. Bueno, definitivamente cada uno de sus puntos de vista son valiosos a esta discusión, a este debate. Evidentemente, yo creo que la pandemia no solo nos está dejando un dolor por la muerte de las personas que vemos, es el tema del empleo, es lo que mueve la economía en cada uno de los países, es la fuerza laboral la que viene a aportar todo lo que nosotros necesitamos para vivir, o sea, vivir como personas, vivir como familia, vivir como Estado. Eso es lo que nosotros estamos en este momento viendo, que las personas se están quedando sin un sustento, sin un ingreso, sin poder comer. Definitivamente esto es oscuro y va a venir a calar por mucho tiempo en cada uno de nuestros hogares. Pero un poco para atender la pregunta que me hizo Cristian, con relación a cómo vamos a poder agilitar el tema de esto. O sea, vemos, ya sabemos, es evidente la ola de despidos que existen. ¿Cómo vamos a venir a poder que no sea tan traumático, si se quiere la palabra, el hecho de que están despidiendo a la gente y además les están vulnerando un montón de derechos en este despido? Porque, como ya comenté, no es posible acogerse a la causal número 6 del artículo 169 sin cumplir ciertos requisitos.
Y esto evidentemente se puede denunciar. ¿Dónde denunciamos? Bueno, en primer lugar se puede, como todos sabemos, puede poner una demanda y va a venir a conocer el juez laboral, el juez competente del respecto. Pero esto, en primer lugar, las actas de finiquito que presentan los empleadores, ahorita, en este momento, pues el Ministerio del Trabajo ya ha recibido aproximadamente 50,000 actas de finiquito. Ustedes tienen que pensar que estamos ahorita viviendo esta pandemia en donde todos los servicios bien o mal sí se han paralizado, los plazos se han suspendido, plazos y términos, no solo en ámbito administrativo, sino judicial también. Bueno, va a venir toda esta carga totalmente acumulada de trabajo. Así que yo darles una esperanza con el tema de tiempo, me parece que si antes era un poco demorado, va a ser peor. Pero definitivamente no, con esto no quiero desincentivar a las personas a que no reclamen lo justo. Si les están vulnerando sus derechos, reclamen. Hay mecanismos, hay vías. Sé que también para toda esta pandemia el Ministerio del Trabajo va dentro de su institución a abrir una unidad de mediación. Esto es muy bueno porque ahí se puede agilizar todo el trámite. Entonces, no se queden con... Hay mucha gente que ha trabajado 20 años, 25 años en una misma empresa y le están despidiendo sin indemnización. Eso es injusto y eso no puede pasar. Entonces, no se queden con los brazos cruzados. Además, dentro del gremio de abogados existimos pues muchos abogados que hacemos inclusive casos en ayuda, o sea, no cobramos, y bueno, así les podría también comentar un montón de instituciones que están haciendo esto a favor, y evidentemente, ¿por qué? Porque estamos conscientes de que necesitamos ayudarnos todos en este momento, en esta crisis, una crisis en la que bien utilizaba un valor que es la ética, todos tenemos que tener este sentimiento de empatía, además, con todos los que están sufriendo, y si nosotros nos podemos ayudar, me pareció genial. Cristian menciona que comprémosle a nuestro amigo que está vendiendo algo, a nuestro familiar que está vendiendo algo, si podemos hacerlo, apoyarnos entre todos nosotros. Esto va a venir realmente con pequeña ayuda, pues vamos a venir a ayudar a esas personas que tanto necesitan. Y realmente es el momento preciso en este momento en el que nosotros vamos a poder demostrar si salimos con solidaridad, porque esto es lo que necesitamos ahora. Mi Tati, en el contexto que tú pusiste de los trabajadores, en realidad sí se van a realizar muchas injusticias porque hay gente que se está tomando esto como para aprovecharse de la situación, ¿no? Para votar a gente que quería votar desde antes con una excusa de la emergencia y ese tipo de cosas. Igualmente, del otro lado, los trabajadores harán cosas como para aprovecharse, ¿no? Pues la miseria humana que tenemos en realidad funciona de esa forma, ¿no? También me parecería que se topa el tema de los trabajadores que se merman los derechos, pero no nos ponemos del lado también de los empresarios, ¿no? Que en realidad ellos son la otra parte de cómo se mueve el mercado, ¿no? ¿Cómo le obligas al empleador a mantener una producción en el que tal vez si baja la rentabilidad, bueno, pero no va a poder mantener sueldos sin un ingreso de consumo que no se está dando, que está parado, ¿no? Pongámonos en los zapatos del turismo, que está en cero. Entonces, ¿cómo mantienes a los empleados asalariados, que es un gasto fijo de cualquier empresa, el salario, ¿no? ¿Cuál sería la solución que debemos encontrarle como para poder mediar entre esas partes, ¿no? Eso es lo difícil, creo que de este momento en encontrar cómo resolver esa complicación, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en este caso, entrar a un centro de mediación me parece algo factible, pero ahí hay dos cosas. La primera, por personas que han trabajado
por no más de 5 años, 4 años, me parece un excelente punto para poder mediar el tema de la liquidación. Ahora, la persona que se ha dedicado toda su vida a una empresa, que ha pasado los 20 años, por decir, de promedio de trabajo en una empresa, que prácticamente, como se dice, ¿no? Se ha convertido en un activo fijo de la empresa, no le pueden votar así, así porque sí, bueno, ya pasó la pandemia y bueno, chao, nos vemos. Creo que en estos casos sí debería haber un tema de demanda, un proceso, porque es prácticamente que ha dedicado toda su vida, toda su salud, todo su tiempo en producir en este caso. Entonces, que a la vuelta de la esquina te digan, ya no puedes trabajar o ya no, ya se va a cerrar la empresa. Bueno, cerrar la empresa entre comillas, ¿no? Porque hay algunos casos también que la gente maquilla las cosas, cierra las empresas, cierran esa y abren otra con nuevos socios, nuevos nombres, bueno, un poco para maquillar esta situación, pero no debería ser esa manera. Entonces creo que para personas que ya han pasado los 20 años, de 20, 25 años de trabajo, me parece algo que debería ser. Ahora, un poco hablando sobre lo que estaba diciendo Alex del tema de la rentabilidad de las empresas, es cierto, ahora las empresas van a bajar totalmente, yo diría hasta un más del 50% la rentabilidad por obvias razones, por mantener el nombre, por mantener el negocio. Pero yo apunto algo. Si bien es cierto, el Estado está tratando de traer apoyo internacional de todos los lados, ya se ha escuchado la cifra, los millones de dólares que vienen para acá, pero yo digo algo, o sea, no va a haber no va a haber la manera de cómo cubrir esos gastos, porque esta deuda no es que se va a pagar en 1, 2, 3 años, o sea, hablando de Estado, ¿no? No se va a pagar en 1, 2, 3 años, esto se va a pagar de aquí unos 15, 20 años, bueno, sumando los años de gracia, pero entonces, ¿qué tenemos para las personas que vienen atrás de nosotros? ¿Ya? O sea, viene un trabajo duro para ellos porque tienen que pagar esa deuda. Yo creo que es algo de sentido común lo que se debería aplicar en este sentido. Es una norma básica de economía de casa. O sea, yo puedo endeudarme hasta donde yo puedo. No puedo yo endeudarme hasta donde no se puede. Entonces, creo que me parece un poco malo lo que está haciendo ahora el Estado, endeudarse demasiado, pienso yo, y no tener una base, o sea, un respaldo, de decir, bueno, yo voy a quedarme a endeudarme hasta tal punto para yo tener la capacidad hacia una proyección de años y decir, bueno, yo voy a pagar tanto y organizarse en ese sentido. Me parece algo malo que tal vez está haciendo el Estado. Claro, ese dinero va a entrar a las empresas, pero igual, si no hay una demanda, si no hay una oferta en el mercado, no vas a poder pagar eso. Igual la cuota de ese préstamo, de ese crédito que estás haciendo, ya te va a caer y vas a seguir pagando, pero si no tienes una demanda de lo que tú tienes de tu producto, no vas a vender y vas a tener que nada más ahondar en los gastos operacionales que la empresa necesita y no vas a tener utilidad. O sea, va a ser un círculo vicioso dentro de todas las empresas. Claro. Es que la idea también de dar estos créditos a las empresas es que se reactive los empleos, ¿no? Tendría que ser el objetivo para que empiece a través de este flujo, esta liquidez entre nosotros y poder comprar. El problema es aquí, más de lo que yo veo de endeudarnos, es en qué en verdad se gastan la plata, pues porque hacen el crédito y el crédito es para pagar cualquier cosa, menos para crear empleos. Entonces, ese es el problema aquí. El problema es el problema es que todos los días se roban la plata. Entonces, como se roban la plata, no sabemos a dónde va la plata. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde el gobierno también, otro tema que yo veía que cuando tú vas a un banco, el crédito te dan si tenías tu tiendita, si tenías tu otro tema. Entonces, ahí vuelvo yo. ¿Qué pasa con esa gente que siempre fue empleado, se quedó sin empleo, no puede sacar ni un crédito porque no le van a dar ni $10? Entonces, eso no sé si Tati me contestó la pregunta, las liquidaciones, sobre todo en el sector público. ¿Cómo hacer para presionar ahí una forma? Yo recuerdo que me comentaban que mande una carta al Ministerio del Trabajo al mes y si no a los 2 meses, pero estar en constante temas de mandar comunicaciones al menos para
para presionarlos, al menos para que ellos sientan la presión también, porque si es que también les dejamos, les digo, yo fui uno de ellos, una vez les dejé, cobré a los 2 años, les juro, a los 2 años, y eso porque me llegó, si no yo no cobraba, pero claro, en ese momento yo era como que, nada, me vale, que está mal obviamente, pero ¿cómo hacer para presionarles, Tati? Esa es la pregunta que quisiera, si es que tú me puedes contestar, si no, pues pasaríamos a la siguiente, al siguiente para la oreja, Y para... nada, evidentemente, y puedes ir, inclusive hay mucha gente que va todos los días al Ministerio del Trabajo ahí a presionar, estar parados, es una forma de presión. Lo único que yo digo es, hoy la carga que van a tener es mucho mayor, mucho mayor. Imagínate toda la ola de despidos y todo lo que tienen que trabajar hoy por hoy. Además, el servicio en el Ministerio del Trabajo es gratis, o sea, no es que tú tienes que ir con un abogado o tú tienes, o sea, todas estas cosas. Entonces, evidentemente, allá tú puedes ir como persona a poner tu denuncia y tienen la obligación de conocértela, pero la carga va a ser impresionante. Entonces, si es por presión, puedes ir a pararte ahí todos los días hasta que ya les canses y te lo resuelvan, pero son personas que tal vez solo una persona, que es un inspector del trabajo, tiene 20,000 cosas que hacer, esa es la carga que tienen y evidentemente ¿cómo no podemos nosotros también pensar en eso? Esto pasa, pues, no quiero decir que esto no constituye una otra vulneración más, es decir, la oportunidad de la que el Estado tiene para oportunamente conocer tus casos. Eso no pasaba antes, amigos y amigas, no va a pasar ahora. Antes no era oportuno cómo nos atendían las causas y ahora creo que va a ser menos, pero que existen formas de presión, existen, pueden ingresar, pueden ir allá, pueden estar presionando, pueden, qué sé yo, los órganos de control del ministerio hay personas que inclusive remiten escritos a la presidencia de la República, porque obviamente es una presión que puedes hacer al Ministerio del Trabajo. Hay personas que van a reclamar en la Defensoría del Pueblo, hay personas que van a reclamar en la misma Contraloría, que no están cumpliendo en la misma Asamblea Nacional. En verdad, por presión, tienes todo un aparataje con un montón de competencias de las que tú podrías hacer uso, pero lo único que yo digo es que sí es una vulneración el tema del plazo y del tiempo, que no nos contestan rápido, pero evidentemente tenemos que estar conscientes del otro también, que es que tienen que atender todo lo que hay, y en su defecto, pues podría saltarte este tema del ministerio y poner una demanda en un juez de trabajo, para que te lo conozcan. Para que quede claro, entonces, digamos, un paso podría ser, me acerco al Ministerio de Trabajo, me acerco a una ventanilla con un documento, un oficio en el cual yo pongo mi demanda e ingreso. O sea, yo lo que quiero es que al menos quede el registro de que estoy exigiendo mi liquidación. Sí, el proceso es, tú puedes ir y verbalmente te reciben. O sea, tú tomas tu turno y verbalmente te reciben tu denuncia y ellos remiten cuál es el competente para conocer esto, dependiendo de lo que tú estés denunciando. Chévere. Verbalmente. Tiempo, tenemos 2 minutos. Sí, a eso iba yo. Excelente, muchísimas gracias, Tatiana. Me parece excelente toda la información, el bagaje infográfico que nos has dado el día de hoy. Pero creo que iríamos a las soluciones. Mi solución, creería yo, que deberíamos enfocarnos más en ese 31% de adultos jóvenes que tenemos, son entre 20 y 39 años, es decir, a afrontar o enfocarnos más en esa juventud y explotarla, ¿no? Y decir, bueno, tenemos jóvenes aquí en el Ecuador y hagamos algo, entonces podamos hacer algo en esta situación. Y obviamente pegarnos a las nuevas normas económicas, y como yo ya dije, me parece algo malo que el Estado esté endeudándose mucho, pero bueno, ya esa es la solución que estamos dando y hay que sacarle provecho a eso. ¿Algo que tengan que acotar ustedes? Dale, Cris. Un minuto. No, yo solo para cerrar, dejemos de un lado el resentimiento, el orgullo, el que yo siempre trabajé, no puedo vender papas, no puedo vender tomates, nada, vendamos, invertamos, hagamos lo que tengamos que hacer. Hay gente que se murió por COVID, señores, eso es un problema, esto no, salimos adelante y punto, nada más.
Menos de un minuto. Ok, en mi caso quiero decirles que el COVID vino en una realidad que pues estuvo desde muy antes construida por gobiernos que profundizaron las brechas que tenemos en nuestras clases sociales, ¿ya? Es porque el capitalismo y el consumismo nos están haciendo que se den estas y se profundicen. Así que cambiémonos nosotros mismos primero y no apoyemos ese consumismo, ese capitalismo como para comenzar a darle un cambio a esta cultura, ¿no? Nada más. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Esto fue Para la Para la Oreja por oreja. el tema de desempleo. Y síganos acompañando en nuestros podcasts. Gracias, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Y nada que se acaba.